Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Y precisamente estamos en ese precioso párrafo que nos narra la transfiguración. Ustedes el sábado trataron una parte como introductoria. Bueno, pues repítame esa introducción. Amén, gloria a Dios. Vamos a leer. Claro, leámoslo, vamos a leerlo, pastor. Leamos ese pasaje. Hermano Carlos, vamos a leer hoy Lucas 9 del 28 en adelante. Voy a leer hasta el 36, ¿le parece? Listo, sí señor, Sí, claro que ahí sí. está todo lo de la transfiguración. Claro que Amén. sí. El texto dice: aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, pero permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Todo esto pasa después de que Jesús anuncia su muerte, ¿no? Amén. Sí. Porque la muerte de Jesús y su resurrección pues marcan una nueva era para el mundo, la posibilidad de la salvación para todos. Amén. Y punto seguido, Jesús muestra una escena muy importante que está relacionada. Yo diría que hay 2 cosas de sumo valor ahí. Una, que Jesús de alguna manera le está mostrando a sus 3 amigos más cercanos que Él es Dios. Amén. Amén. Porque si usted mira bien, Amén. dice, Así es. vieron la gloria. De Jesús. Amén, gloria a Dios. Y Así es. Así resulta que en la Biblia, cuando uno se pone a mirar qué es la gloria de Dios, descubre que son todos aquellos eventos sobrenaturales que hizo Jesús como un mecanismo de persuasión, como una campaña a través de la cual quiere que la gente conozca realmente quién es Él. Cuando uno lee San Juan capítulo 1, dice: aquel verbo se hizo carne y vimos su gloria. Amén. Así. En las bodas de Caná, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Amén, gloria a Dios. A Marta le Sí. dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria. Y cada una de esas siempre tuvo un fin maravilloso, una obra sobrenatural, algo que jamás se había visto en el escenario humano. Amén. Y aquí, en este pasaje, me llama mucho la atención, porque la Biblia dice que entre tanto que oraba, le aparecieron, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés Y Elías. y Elías, y quienes aparecieron, dice, rodeados
¿De qué? De gloria. Y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Entonces, cuando yo hablo de dos cosas muy importantes, es una de las expresiones de Dios, porque entre otras cosas, en el versículo anterior, es decir, en el versículo 27, Jesús está diciendo que hay algunos que están ahí, que no van a ver la muerte hasta, ¿cierto? Dice que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Amén, gloria a Dios. El reino de Dios, que era de alguna forma, o es de alguna forma, la presencia de Dios en el escenario, Así es. que se dará ya pues Así es. miles de años después, o que se dará porque aún no ha llegado. Pero los dos puntos que yo quiero resaltar ahí es cómo Dios muestra su gloria en la persona de Jesús y cómo atestigua de alguna manera que Él es el verdadero cumplimiento Amén, de la gloria a ley Dios. Así es. y de los profetas, porque ahí está Moisés Así es. y está el profeta Elías. Amén, gloria a Dios. Y más adelante, en el capítulo 24 del mismo evangelio, vamos a encontrar que Jesús da una enseñanza a los peregrinos que van a Emaús, en el sentido de que era necesario que se cumpliera todo lo que estaba escrito de él en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Amén. Palabras más, Así es. palabras menos, yo Así quiero es. decir que Gloria a Dios. Pedro y Juan y Jacobo tienen el privilegio de manera anticipada ver la gloria del reino reflejado en la persona de Jesús. Esos son pues como los dos aspectos que yo destacaría de esto. Amén. Hay otro campo que me llama mucho la atención, y es que cuando las personas se olvidan de sí y entran en la dimensión de Dios, se olvidan del clima, del tiempo y de sus propias comodidades, ¿cierto? Amén. Porque mire lo que ellos dicen: bueno es para nosotros que estemos aquí. Estamos acá. Sí. A pesar de que estaban Amén. cansados, tenían sueño, pero dicen: no, esto es supremamente maravilloso. Hagamos aquí 3 enramadas. Y ahí también hay otro aspecto que vale la pena destacar. Ellos, como decían en mi tierra, ¿no? Mi tierra decían: el burro adelante patea. ¿Sí? El yo primero. Exactamente. El yo primero. Y a sí. mí me llama la atención lo que hace Pedro y los que están con él. Hagamos una enramada para ti. Primero Jesús, Sí. otra para Moisés y otra para Elías. Ese era el orden. Ese era el orden. Sí, ese es el orden. O sea, la visión que en este momento tiene Pedro acerca de la persona de Jesús Sí. debe de ser el primero. Amén, gloria a Dios. Así es. Casi siempre, cuando hay algo pues que es muy importante, uno quiere estar primero, ¿no? Sí. ¿Cierto? Uno quiere estar primero, pero mire que ellos ni piensan en ellos. Piensan es en la comodidad de Jesús, de Moisés y de Elías, no en la de ellos. Sí. Por eso es que digo que cuando uno entra a esa esfera celestial, a ese nivel, a esa altura, uno no se va a preocupar mucho por el lugar donde se encuentra, por el clima, por el tiempo, porque al final pues pasa lo que nos ha sucedido a muchos, que cuando entramos a la presencia de Dios el tiempo pasa y no es importante, ni Amén. nos sentimos afectados Amén, gloria a Dios. por un mundo externo.
que tiene repercusiones posiblemente hasta en la salud. Pero mire que a aquellos allí solo les interesaba Jesús Y su presencia. Amén. y el gran Moisés y el gran Elías, Sí. que debería de darnos pues una lección muy importante a los cristianos de hoy, ¿no? Jesús primero, que es el punto de partida, apuntalando nuestra fe a través de las escrituras que están relacionadas con la ley y los profetas. Pero es que yo no comparto mucho la tesis de los que predican, dicen que no hay que predicar el Antiguo Testamento, que el Antiguo Testamento nada tiene que ver con nosotros. De ser así, Jesús no hubiese tenido necesidad de mostrarles como en una cinta magnetofónica a aquellos que le acompañaron las personas de Moisés y de Elías. ¿Cierto? Es que igualmente el párrafo trae, como dicen por ahí, muchas claridades, pero también muchas preguntas y que nos las podemos hacer aquí en la mesa, porque definitivamente el hilo conductor y conector de todo el párrafo viene hablando de unos cimientos que son innegables. Moisés y Elías son unos cimientos que son innegables, pero si lo comparamos y lo ilustramos con esto, son los cimientos, lo que va a quedar a verse, lo que va a quedar a notarse, lo que va a quedar a mirar, lo que va a quedar a fijar los ojos y la mirada, indiscutiblemente para esta época va a ser Jesús. Y fíjese cómo trae esos conectores tan especial, no dejando a un lado sus cimientos, sino por el contrario, trayéndolos, pero diciendo, mire, estos son los cimientos, todo lo que pasó allá, todo lo que se cumplió allá, todo lo que era sombra, todo lo que era figura, aquí está el cumplimiento. Ya, Así es. Realizado. Así es. Y mira, entonces por ejemplo acá, a mí me causa mucha impresión cómo el narrador define los dos varones, ¿sí? Porque fíjese que primero lo hace tímidamente, pero después les pone nombre propio, ¿sí? Y dice la palabra de Dios que dice, los cuales eran Moisés y Elías. Pero nosotros tenemos que entender estas dos figuras para ellos que estaban ahí presentes. ¿Quiénes estaban ahí presentes? Pedro, Juan y Jacobo. No estuvieron, no eran de la época de ellos. Visualmente no tenían cómo reconocerlos. pienso que no existían fotografías. No existían fotografías. Entonces, Pero sí el Espíritu Santo. sí, entonces uno tiene que mirar y hacerse las preguntas que el verso lo invitan. Oiga, ¿y cómo los identificaron el con tanta Espíritu claridad? Santo. ¿Cómo Bien. fue esa identidad de ellos? Y pues para nadie era un secreto que la presencia de Moisés, la presencia de Elías era un voz populi en el pueblo de Israel, ¿sí? No, pues, Porque lo comparaban, acuérdense que a Jesús lo compararon con Elías o con alguno de los profetas, lo compararon. Pero allí hay una cosa interesante, es cómo estos hombres, porque metámonos un poquitico en una conversación que está ahí muy linda, dice, y quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida. Imagínense el tema que ellos traían para hablar con Jesús. Déjeme refrescar un poco el momento. Aparece Moisés, aparece Elías y la conversación es, oiga señor, de verdad que vas a estar aquí, te vas a ir, y se pusieron a hablar de su partida, ¿sí? Entonces mire lo interesante del tema de esa pequeña conversación que nos trae a nosotros una colación interesante. Cuando usted está en esa dimensión, cuando usted está en la gloria de Dios, cuando usted está rodeado del Señor, pues hay unas verdades claras. Y esta aquí es una verdad importantísima, es que se pusieron a hablar de la partida del Señor. Es decir, mire todo el conocimiento que está ahí, intrínseco, para nosotros decir, oiga, ellos ya sabían lo que Dios iba a hacer, ellos ya tenían claridad de lo que Dios iba a hacer. ellos vieron, Sí, y no había nada oculto. Desde el pasado hay una materia que se llama tipología, ¿no? Ujú. A través de los diferentes tipos, ellos vieron a Jesús en sus diferentes expresiones. Amén, gloria a Dios. Y ahora Así que es. está ahí el bien. cumplimiento Buenísimo. de esos tipos, Amén. hechos ya visible, y lo que representaba la persona de Jesús en ese momento, pues imagínate, los lleva a hablar de la partida de Jesús. No sabemos cuánto tiempo duró, Esa conversación. qué hablaron acerca de la partida de Jesús, Sí. si argumentaron, yo qué sé, palabra de fortaleza, de consuelo, venga, está dicho de usted que Es que estaba el va a Consolador morir, ahí. pero tranquilo, Sí.
también está escrito que va a resucitar. Uno no sabe qué pasó allá. Por eso es que cuando uno se pone a estudiar la palabra, Sí, amén. encuentra cosas que tienen eternidades en una sola palabra. Amén. Centenares, miles de años, yo qué sé. Y es por eso que la Biblia, todos los días, cada vez que usted la lee, Nos enseña siempre le encuentra algo nuevo. Amén, Amén. gloria a Dios. Porque uno muchas veces lee las Sagradas Escrituras como un libro, pero como siempre hemos dicho aquí que la Biblia dice más Sí, Señor. de lo que la Biblia Amén. dice. Y es que cronológicamente tratemos de hacer un Moisés, 1000, 2000 años atrás, mal contados, antes de Cristo. Elías, por favor, y el presente del pueblo de Israel ahí fusionados, con una proyección impresionante que el mismo Señor les da prácticamente a entender. Y a mí me causa impresión la gloria de Dios, pero también estos varones se presentan con gloria de Dios, ¿sí? Amén, gloria a Es decir, aquí hay unos acontecimientos que no los podríamos describir, palabras nos faltarían para ser precisos en esa descripción, pero sí nos trae algo muy bonito que es prácticamente maravillarnos de la manera como Dios se hace presente y cómo resume todos los tiempos Para en esto. cumplirle Amén. también a los que estaban antes con él, ¿no? Amén. Amén. Aquí hay algunos Uy, eso es que importantísimo. no gustarán la muerte hasta que hayan visto venir el reino de Dios. Y se los estaba O sea, los trasladó desde allá. Y vamos a suponer que el Señor Jesús viniera hoy. ¿Cierto? Uy. Los trasladó desde allá. Y si fuera hoy, 1007 años de aquí hacia allá, que Dios los llevó para mostrarles el reino. Amén, gloria a Dios. Cuando habla del reino de Dios, les está hablando de lo que sería el establecimiento del reino de Dios en el campo material, humano, Sí. que entre otras cosas ese siempre fue el sueño del pueblo, Amén. el reino de Dios. Jesús da una enseñanza en el capítulo 6 del Evangelio según San Mateo, cuando en la oración les dice: pidan que venga el reino de Dios, porque mientras el reino de Dios no llegue, la violencia estará por las calles, la tragedia social, política, religiosa, moral en el pueblo estará ahí. ¿Cuándo cambiará eso? Cuando Dios establezca su reino. Entonces uno mira que el pasaje más, más que aparecer como un trozo de literatura, lo que le está mostrando a ellos es lo que será la gloria El reino del de reino Dios. de Dios, Eran los testigos. donde no habrá niño que muera de pocos días, Amén, gloria a Dios. hombre que muera de pocos días, ni niño que sus años no cumpla, porque el niño morirá de 100 años Amén, y el gloria a pecador Dios. de 100 años será maldito. Es que Entonces ese vuelo Uf, es que tan es- impresionante. Es muy- que esto es tan importante, mi pastor, que usted inició esto con algo muy importante y era ver lo que había en el Antiguo Testamento, que es lo que más me fascina a mí, de llevar todas estas figuras, todos estos, lo que no dice el Nuevo Testamento en figuras del Antiguo Testamento y traerlo acá. ¿Por qué? Moisés fue el salvador del Éxodo, El, porque claro, llevó el pueblo a el a encargado. la salida. Claro. ¿Qué era lo que estaba representando ahí a Moisés? La ley. La ley y la salida del Señor Jesús espiritualmente al Calvario. Eso era. Es muy importante mirar el pasaje porque Moisés representaba en sí todo lo que era la estructura de la ley, que como dijimos Sí, anteriormente, la ley. estaba todos los eventos muy tipificados, Amén. Amén. como era el cordero, como era el Sí. tabernáculo, como eran las fiestas, Amén, gloria a Dios. una cantidad de eventos que desde allá del Antiguo Testamento mostraban la aparición de Jesús. Amén. Y cuando uno mira a Elías, pues descubre que es uno de los profetas más trascendentales en la historia del es. pueblo de Israel. Y que le predicó al norte de Israel. Él Es estaba un- representando ahí la otra casa de Israel. Y los 3 apóstoles estaban representando a Judá. Entonces estaban ahí Pues- toditos.
yo creo que el pasaje tiene una importancia muy grande, Amén, gloria a porque Dios. es la manera de que los discípulos entiendan que lo que Jesús ha dicho está atestiguado Amén, por gloria a Moisés Dios, así es. y por Elías en las Escrituras. Eso es lo que yo veo ahí. Sí. Y que los lleva a lo que será Amén. la gloria del Rey. Amén, gloria a Dios. ¿Usted por qué habla tanto? Aprendiendo, hay que venir aquí a No, aprender. el Hay que venir programa aquí a pasado aprender. él fue, mejor Hay dicho, hay que aprender. No, muy interesante todo lo que se ha dicho en esta mañana, y ojalá nuestra audiencia esté o tomando nota o Amén, digamos, gloria a Dios. intentando grabar mucho de lo que se dice. Bueno, podría verlo en múltiples ámbitos, ¿no? Uno, hay una cosa interesante sobre este texto, y es un tema que puede ser tanto del lenguaje como de una profundidad teológica, ¿no? La verdad acerca de quién era Jesús en cuanto al concepto de la encarnación, por ejemplo, la manifestación de Dios en carne, en el sentido de cómo Dios desde la antigüedad no se mostraba a cara descubierta, o por ejemplo lo que dice Job acerca de que era solo una parte, una medio sombra de lo que era Dios, pero cómo sus atributos nos permitían saber que de verdad era Dios. Y en este sentido, la gloria de Dios, que es un concepto muy trillado, que hay filósofos que hablan de que esas son palabras maleta, ¿no? Que creemos que significan una cosa, pero representan una carga de elementos que a veces no comprendemos. Pero como en esta escena, Jesús, sin entrar a decir la voz que se oye, sino lo que él representa desde esos cambios, por el fulgor de su rostro, por sus vestiduras blancas, yo solo quisiera decir algo interesante, ¿no? ¿Cómo se conecta eso del Antiguo Testamento con esa sombra, como el hecho de que Dios nunca se quedó callado, que Dios siempre estuvo presente, que lo vimos a través de formas, de figuras, de fiestas, de actos, pero que en Jesús, así como dice Hebreos 1:1, pues ahora nosotros podemos ver en Jesús esa manifestación preciosa de Dios, pero tal cual es. No se requiere nada más. Si queremos conocer a Dios, lo conocemos a través de Jesús, de esa manifestación de Dios en carne. Que sobre el reino de Dios, como otra arista interesante a ver, uno se da cuenta que el reino de Dios tiene un ya y tiene un evento que va a ocurrir, y que es interesante eso que usted menciona, hermano Carlos, porque la adecuada comprensión de que vivimos en el reino de Dios, que somos sus siervos, como por ejemplo el Sermón del Monte, alrededor de conceptos como las bienaventuranzas o el modo de conducta de los que vivimos en el reino de Dios, debe convencernos de que es un lugar distinto, que es una posición distinta, que es una relación distinta para con Dios, y eso sí que debe tener repercusiones en nuestra vida práctica, en nuestro quehacer diario, la manera como nosotros nos relacionamos con Dios y cómo vivimos. Así que nada, qué profundo lo que ustedes han mencionado, qué profundidad, qué riqueza teológica tienes. ¿Como cuántos versos hay ahí? Como 10 versos, del 28 al 36. 8 textos, hermano Carlos, y con una riqueza que podríamos quedarnos acá hablando mucho tiempo. Claro, mire que usted toca un punto que es muy valioso. Alguna vez me preguntaron a mí, ¿el reino de Dios y el reino de los cielos es lo mismo? Y me puse a investigar, y según el Evangelio, sí. Pero que hay dos cosas que se encuentran en ese reino. Una que está relacionado con la vivencia de Dios gobernando al individuo, en particular. Y otra, el gobierno de Dios en el periodo milenial. Porque estamos hablando de dos cosas. Una vez le preguntaron a Jesús sobre el reino, y él dijo, no, el reino de Dios entre vosotros está. Sí. Hablaba de Jesús en Lo la tomo vida yo. de ellos. Sí. Cierto, hablaba de Jesús en la vida de ellos. Pero cuando uno ya va en el campo dispensacional, entonces uno entiende que el reino de Dios también es un lapso de tiempo. No es una presencia en el individuo, sino un gobierno Real. de características políticas,
sociales, de bien. Claro. Amén. A eso es a lo que yo me refería cuando cito San Mateo capítulo 6. Usted recordará que Jesús les dijo, cuando oren, pidan que venga el reino de Dios. Porque ellos querían un sistema justo. Y mientras el reino de Dios, hablando en términos de Apocalipsis 20, no llegue, pues el pueblo vivió, está viviendo y va a vivir en las condiciones que están. No hay paz. No olvidemos que el Evangelio de Mateo está dirigido precisamente al pueblo de Israel. Sí, el rey. Es el rey de Israel. Amén. Amén. Y es donde se ven pues todas esas características tanto políticas, transformadoras, las cuales el pueblo desea, pero que solo será posible cuando el reino de Dios como tal, Amén. Gloria a Dios. Amén. como el estadista que va a dar orden, Sí. que va a poner límites a los comportamientos, que va a permitir que haya la verdadera paz que el pueblo hasta hoy está buscando. No sé si ustedes habrán mirado las noticias, por ejemplo, cómo ya el grupo que está en contienda con Israel ha cedido buscando pues alivianar Sí, el sí. conflicto que hay. Sí. Hasta ahora. Sí, Y el señor. pueblo, pues Israel están en protesta buscando de que las cosas se arreglen y no más. La gente quiere paz. Mm. Pablo escribiendo a los tesalonicenses, en su capítulo 5, él dice que pues cuando digan paz y seguridad, Destrucción vendrá sobre ellos, destrucción repentina. como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Pero entonces, ¿cuándo va a lograr ese pueblo esa verdadera paz? Pues cuando el reino de Dios se establece. Sí. Sí. En esas cosas que trae el verso, uno se sigue preguntando, ¿no? Por ejemplo, recuerde que uno de los grandes deseos, anhelos que Moisés quiso tener era conocer, ver el rostro de Dios. Y miramos aquí ese cumplimiento de ese anhelo, de ese deseo, de una manera sobrenatural, pero muy real, físicamente hablando, porque se pone, a mí me fascina de pronto meterme en los zapatos en este momentico de Moisés y decir, oiga, mire, esto fue lo que yo pedí durante tanto tiempo, esto fue lo que yo quise saber durante tanto tiempo. Y Pedro, acuérdese que él dice claramente que muchos indagaron sobre estas cosas y para ellos no hubo respuestas, pero aquí nosotros miramos claramente cómo el Señor va cumpliendo esos anhelos, esos deseos con gloria. Muy compleja la interpretación, ¿no? Uy, sí. Sí, porque es que mire esta respuesta tan espectacular, ¿sí? En donde uno se pone a pensar todo lo que todo lo que Moisés pudo pensar que no está escrito ahí, pero que lo podemos de alguna manera dilucidar. Oiga, mire esto. Mire, porque aquí lo que siempre se ha dicho es, aquí la deidad de Dios no está en juicio. Aquí lo que está es que una humanidad que es Jesús se identifique y se fusione plenamente con una deidad que es el Dios vivo y verdadero. Sí, yo creo que ahí es que hay varias cosas para, no sé, mirar. Mientras ustedes hablan, yo pienso. Usted prende allá esa pequeña Sí. biblioteca que tiene. Entonces, desde mi pequeño conocimiento, pienso que lo que se estaba dando allí era la forma de fortalecer la estructura de pensamiento teológico en la vida de los que estaban con Jesús. Amén. Sí. Porque al final, pues Jesús se va y ellos son los que quedan. Y ya ustedes cuando leen la carta de Pedro a los dispersos, Es correcto. Pedro es Entonces- un fiel testigo de esto. claro, él en su enseñanza en la carta les dice, nosotros oímos, Amén, gloria La a voz. Dios. porque la iglesia pues estaba en situaciones críticas y una buena forma de fortalecerles era haciéndoles saber de que el Cristo en el cual ellos habían creído no era un aparecido, Amén. no era cualquiera, ellos eran testigos de lo que había pasado en el monte y por eso pues les estaban enseñando acerca de el verdadero comportamiento del cristiano en tierras extrañas, a fin de que no se dejaran dañar la conciencia
por las persecuciones, por las nuevas ideologías que surgían, porque ellos en la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, pues imagínate cuántas filosofías, argumentos. Entonces lo que Pedro busca con todo esto es, Dios los prepara para que ellos cuando vayan, les toque enfrentar el inmediato futuro, pues tengan una estructura de pensamiento muy definida, que además la autoridad que tienen por haber estado con Jesús y haber visto todo, sea como lo suficiente para persuadir a la iglesia acerca de que no están equivocados, que vale la pena luchar. Amén. Yo voy a decir algo, y se vuelve cíclico. Eso que usted describe no es un hecho antiguo, es decir, acerca de las herejías en relación con quién era Jesús, ¿sí? Es cíclico en el sentido que aún hoy seguimos viendo movimientos que aluden a, por ejemplo, el que en esa época se llama el monarquianismo, de que Jesús llegó a ser, que Jesús no era, ¿sí? El docetismo, que hay una separación entre, ¿sí? Un pseudo concepto de unicidad solo para negar la deidad de Jesús. Y eso que usted dice pues es muy contundente, porque pues la experiencia de Pedro le permite a través de sus escritos eliminar cualquier duda acerca de quién era Jesús. Y uno vuelve al punto, ¿no? Para ser salvo lo que se requiere saber pues es asequible a todos, pero sí se requiere de aquellos que somos salvos, que ahondemos en el estudio de la palabra de Dios para poder, como dice Pedro, hacer defensa. Es Pedro el que dice hacer defensa de lo que hemos creído, porque uno sí lamenta mucho. Hace días visitábamos a alguien y nos decía, hablando de la historia, por ejemplo, de hermanos de acá del Boyacá Real, no, tal hermano, y nos mostraba una foto, no, pero él se volvió mesiánico, por ejemplo. Sí, triste. Entonces uno dice, bestia. ¿Qué pasó? ¿En qué momento? Sí, no ¿Qué entendió pasó? la verdad. ¿Qué pasó? Sí. Entonces es necesario, es importante, porque hay gente que es a veces hasta reticente, y yo hace poco lo escuchaba en un pastor y yo lo lamentaba que lo dijera públicamente. Cuando la Biblia habla, por ejemplo, de la letra, que la letra mata, no se refiere al conocimiento, se refiere netamente a la ley. Sí. Cuando uno lee las cartas introductorias de, por ejemplo, Filipenses o Colosenses de Pablo, la oración introductoria que hace Pablo, él siempre menciona que pide porque ellos crezcan en el conocimiento en ciencia, por ejemplo, en relación con esto. Entonces uno dice, es lamentable que a veces se inste a la gente a que no, y no estoy hablando aquí de textos, de libros, estoy hablando de la palabra de Dios, de que se acerquen con ojos nuevos y permitan que sean fortalecidos en el conocimiento de Dios, para que no cualquier viento de doctrina Los mueva. los mueva. Es que mira que Pablo, escribiendo a los Efesios, su capítulo 3, en su oración él dice que pide para que puedan comprender con todos los santos, tener el conocimiento del amor de Cristo en sus 4 dimensiones. ¿Cierto? Porque el desconocimiento, y es que es muy importante lo que el pastor Darwin aporta, y muy lamentable lo que algunos predican, que condenan que los cristianos se formen en el campo académico, por ejemplo, argumentando que la letra mata. Toman un texto y le cambian el verdadero sentido, porque el texto no estaba diciendo que lo estudiaran. El texto lo que está diciendo es que por vivir tan aferrados a las normas de la ley desconocían el verdadero sentido de la gracia en la persona de Jesús, que fue lo que sucedió con el pueblo israelita. Amén, gloria a Dios. Y que es lo que está haciendo daño a los movimientos mal llamados cristianos y mesiánicos, No, es que eso sí es que un error alteran grave. Eso, sí. la interpretación de la escritura para ajustarla a unos conceptos muy personales, y que precisamente la vivencia de estos apóstoles en el monte de la transfiguración es lo que hace que la vivencia de Pedro le sirva para orientar a la iglesia dispersa.
Gloria a Dios. y hoy a así es. nosotros. Y es que Amén. ahí hay Así es. algo impresionante, yo quiero a ver si me lo logro decir bien. Miramos aquí un aspecto importantísimo, trascendental, crucial diría yo, de lo que significa la palabra revelación, ¿sí? Porque la hemos puesto la hemos puesto en el escenario del imaginario, la hemos puesto en el escenario de las probabilidades, la hemos puesto en el escenario prácticamente de las cosas que no se pueden explicar. Pero aquí nosotros miramos cómo esa deidad está revelando una humanidad. Y cómo esa humanidad está revelando una deidad y se fusionan perfectamente sin dejar duda alguna que Dios es uno. ¿Delante de quién? Trayendo un pasado y preparando a unos, Pedro, Juan y Jacobo, para un presente y un futuro que hasta el día de hoy nos cobija. Amén. Entonces fíjese lo importante que nosotros debemos entender que la revelación hace parte de un conocimiento progresivo, ordenado, argumentado y muy bien justificado de que Dios no aparece de la nada. Dios aparece de una serie de acontecimientos que Él mismo gestó, pero que sencillamente nos los pone en perfecto equilibrio para que nosotros los podamos comprender. Es que por lo mismo es que yo hablo que estos tres apóstoles, Juan, Jacobo y Pedro, eran los testigos de lo que estaba pasando. Y Pedro, ¿qué es lo que escribe en sus dos cartas? El Las Espíritu vivencias de Cristo la vivencia es el que mismo Espíritu de los profetas. En su primera carta. En la segunda, ¿qué dice? Invoquen a Jesús por Padre, que es el que va a juzgar la obra de todos ustedes. Eso es lo que dice Pedro. Pedro la tenía clara. Juan igualmente. Juan, ¿qué dice? Vimos, palpamos, oímos la manifestación de la vida, de ese yo soy del Éxodo 3. Y Pablo igualmente en todos sus... Otro aspecto que vale la pena destacar acá es que ningún ser humano, y hay una enseñanza ahí que tal vez no le hemos mirado, podrá tener vivencias espirituales importantes si no ora. Porque es que el texto comienza como 8 días después. Amén, gloria a Dios. Amén. Esa es la relación Los llevó que invita a orar. Amén. Sí, ¿Cierto? claro. Que vale la pena, pues, o sea, a mí me da una enseñanza muy importante. Jesús necesitaba orar como Dios. Siempre se ausentaba para Es orar. una pregunta. No lo necesitaba. No necesitaba. Básicamente no. Jesús como Dios no necesitaba orar. Pero como hombre, Es correcto. La carne. estaba dando una enseñanza muy importante también a los que estaban ahí y hoy a nosotros. Amén. Que si queremos cosas grandes de Dios, pues debemos de entrar A la dimensión de él. a Amén, su gloria a Dios. presencia. Amén, gloria a Dios. Es decir, no desmintiendo nada de lo que usted dice, hermano Carlos, sí es importante de pronto expresar algo. Entrar en la dimensión de Dios y de la oración prácticamente como la Biblia lo dice. Claro, No en el esquema místico, porque ahí sí ya hay otra gran diferencia. claro. Sino aquí como la Biblia dice. Por eso a mí me gusta cómo el Señor anteriormente, que no lo vamos a mencionar, sí ha venido haciendo una estructura de sus credenciales para que cuando el escenario se dé, nosotros no estemos contrarios mentalmente a un escenario real. Porque aquí no La se gente- trata de inventar claro, cosas, sino claro. de vivir la experiencia La, real. vea, Amén. la gente siempre oró a sus deidades, a sus cosas. Pero Jesús sabía la importancia de la oración en la vida de los mortales, que inclusive les enseñó a orar. Amén. Amén, gloria a Y Dios. eso es lo que dice el Evangelio, les enseñó a orar. Sí. Ahora bien, aquí, antes de que se dé todo esto, el punto de partida, ¿cuál fue? La oración. Oración. Me pareció importante hacer alusión al tema porque resulta que hay muchos cristianos que queremos tener muchas cosas de Dios. Que Dios nos ilumine, que Dios nos enseñe, que Dios nos muestre, que Dios nos guíe, que Dios nos apruebe o nos desapruebe. Pero se nos olvida que el punto de partida es estar a solas con Él. Hacer caso a la voluntad de Dios. Exactamente. Entonces aquí hay cosas muy importantes, porque pues valga la pena decir que el pasaje es tan rico que no solamente fue una vivencia en el momento para aquellos, sino que también trascendió a la iglesia dispersa para que afianzaran su fe y hoy a nosotros. Amén.
para que cuando cualquier viento llegue, nos acordemos ya de lo dicho por Dios a través del apóstol acerca de quién es Jesús, la persona de Jesús, y que podamos tener plena convicción de que no es algo que se inventó el apóstol, sino que él vio y oyó. ¿Qué es lo que hace que los que están allá en la dispersión y los que estamos hoy aquí demos por un hecho real de que la mejor manera de vivir el cristianismo no es a través de los conceptos, sino como dice la Escritura? Amén, gloria a Dios. Aquí hemos hecho mucho énfasis en eso. Inclusive este espacio se ha hecho buscando que la gente vuelva a la palabra. la palabra. Pero es que ahí la sana voy a doctrina. utilizar un término, hermano Mauricio. El orden es importante, ¿no, hermano Carlos? Y es Claro. lo que hemos buscado, en el sentido que la verdad de la palabra de Dios guíe ese tipo de relación, y no desde la tradición, no desde la emoción, sino guiados por la verdad de la palabra, que nos permite experimentar a profundidad esta verdad acerca de que Jesús es Dios. Y yo creería ese análisis que hace el hermano Carlos sobre tantos aspectos de la vida práctica que uno puede tener acá, como la necesidad de mantener una relación cercana con Amén, Dios, gloria desde a la Dios. intimidad, desde la oración, Eso es lo que no ha pasado de importante, moda. amén. que no es un elemento menor. Por favor. Yo atreverme a decir aquí algo hoy que Como dice Claro, usted, claro. va a pasar de la privada anonimato. ¿Sabe que me da mucho la atención en qué sentido lo va a decir? En cómo el aprovechamiento del tiempo para tener intimidad, Amén. cercanía con Dios a través de la oración sigue siendo relevante. Sigue siendo relevante porque, pues, digamos, no es un hecho que estuvo para una determinada época, sino que aún hoy sigue siendo muy importante. Y qué bueno seguir manteniendo esa invitación a que la gente, pues, tenga un encuentro con la palabra de Dios. Amén, gloria a Y que Dios, después de así tener es. un encuentro con la palabra de Dios a través de la verdad de la palabra de Dios, pueda tener un encuentro en oración con Dios. Alguna vez aquí hicimos con los jóvenes un programa durante un mes que se llamaba Disciplinas Espirituales. Y al pastor que yo invité al cierre, dijo que las disciplinas espirituales no existían. Tal vez no me hice entender, pero es que uno sí debe hablar o de hábitos como virtudes o de vicios. Es decir, cuando usted se perpetúa en la práctica de algo que es un buen hábito, eso es una virtud, pero si es malo se convierte Pero requiere en un de vicio. disciplina. Entonces a lo Claro. que íbamos a lo que buscábamos era invitar a la gente a que se enfocara en desarrollar hábitos de vida cristiana saludables, por utilizar un término como Sí, amén. de salud cardiovascular. Y ese cierre, él vino y dijo que eso no existía. Yo hubiese preferido que me hubiese dicho, no, hermano, no voy, porque no creo en eso que usted dice. Pero a lo que nosotros nos referíamos como equipo de jóvenes era que uno debería seguir manteniendo el buen hábito del estudio de la palabra, de la Amén. lectura de la Eso es palabra, súper de importante. la oración. Eso es disciplina. Hay una cancioncita por ahí que me encanta. 3 veces oraba Daniel En el el día. En el día. 3 Sí, veces sí, oraba sí. el Uy, profeta. 3 Elías. veces Sí. oraba el profeta Rico es Elías. viejísimo. Daniel en el foso, ¿Cierto? Sí. un ángel veía. Entonces, Sí. cuando uno mira eso, ellos tomaron esa disciplina. Amén. Nadie puede tener éxito en la vida si no tiene disciplina. Y esa disciplina va desde lo humano en el campo laboral. Si usted no es disciplinado en su empresa fracasa. Si usted no es disciplinado en su función de empleado, usted pierde el empleo. Si usted no es disciplinado en la búsqueda de Dios, usted termina en cualquier parte menos en la presencia de Dios. O sea, la disciplina es fundamental. Es más, en la Biblia aparece la palabra disciplina. Disciplina.
Y es que O sea que aquí ya estamos haciendo un juicio muy interesante. y esa palabra disciplina, cuando usted la estudia y la trae, y voy a poner unas palabras más a lo que el hermano Darwin dice, es que la palabra disciplina en verdad se traduce en entrenamiento dirigido. Un entrenamiento dirigido obviamente acá en el escenario que estamos por Dios y por el Espíritu de Dios para lograr ciertas capacidades en Cristo. Pero hay otra cosa que es interesante también mencionar, es cómo esta porción bíblica es tan importante para la gracia. Me explico. La transfiguración y lo que aquí marca un hito importantísimo para la vida de cualquier creyente en cualquier época, pues la verdad no ha cesado, porque aquí está hablando Dios y está diciendo de una manera que hoy las grandes discusiones de las religiones y de los dogmas se basan en esto. ¿Sí? ¿Y por qué lo digo en esto? Porque nadie, hasta el día de hoy, muchos no saben quién es Jesús. ¿Y qué es en verdad la gracia? El conocimiento de lo que es Jesús. Y quedó establecido para ese conocimiento. Acá era una experiencia gloriosa como testigos presenciales, pero igual nosotros acá hay una cosa importantísima que se abra, es que nosotros somos testigos presenciales por el Espíritu de Dios sin haber estado en este escenario. Pero lo creemos tal manera porque se abrió este escenario para que podamos conocer por la palabra de Dios predicada y que llegó a nuestro entendimiento y fue iluminada por el Espíritu Santo para hacernos partícipe de una verdad gloriosa como la que estamos leyendo. Yo creo que Amén. a manera de resumen pudiéramos decir lo que Pedro escribe en su carta, ¿no? Tenemos la palabra profética. Uy, sí. Más Ahí lo resume todo. Nosotros tenemos O sea, la verdad a acá. la cual hacemos bien. a la cual hacemos bien, Amén. con Gloria a Dios. atender, Amén. Gloria a porque Dios. ella alumbra como una antorcha en medio de la Amén. oscuridad. Amén. Yo no estuve en el monte de la transfiguración, Pero creo. pero doy Amén. por un hecho Igual Sí, yo. así es. que lo que está escrito Es Amén. así. está escrito para que Amén. creamos que Jesús es el Hijo de Dios. Eso es lo que Dios dice mismo. Juan. Dios mismo, sí, Señor. Amén. Y viene, como dicen por ahí, como anillo al dedo, porque resulta que Juan, hablando acerca de la persona de Jesús, dice, Jesús hizo muchas cosas más. Digo yo, Ah, sí. dice Juan, Sí, sí, sí. que si hubiesen escrito una por una, Amén, gloria a Dios, así es. ¿cierto? Una por una. No cabría. Y ahí viene aquí a mi pensamiento el pasaje, ¿no? Y hablaban de la partida de Jesús. Es que es muy hermoso esa ¿Pero porción. qué hablaban? Yo no estaba, no vi. Pero tal vez a eso es a lo que se refiere Juan. Porque cuando uno lee las Escrituras, encuentra unos escenarios Amén. donde uno se queda sin visión de lo que pudo suceder. Sí, sí. Porque el Como una escritor se imaginación. destaca Sí, en explicar sí. de momento lo que era como más trascendental. Pero pudo haber cosas que aparentemente no eran tan importantes y que para el escritor dijo, bueno, esto es importante, pero es más importante esto. Pero que si hoy, por ejemplo, tuviésemos la oportunidad de leer lo que pasó allá, el diálogo de Jesús y Elías y Moisés, Uy. ¿qué hablarían? Mm. El proceso, ¿quién sabe? Entonces, por eso es que Juan dice que pasaron muchas cosas, que si se hubieran escrito, los libros no cabrían en el mundo. Pero las que están escritas tienen un Amén. fin, y es para que creamos Amén. que Jesucristo es el Señor y que ahí no tenemos pierde. Amén. Amén. Si usted logra creer que Jesucristo es el Señor, Amén, gloria a Dios. Pablo Así es. dice en la carta a los romanos, serás salvo, Amén. porque con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. El Amén. tiempo se fue.